¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Me presento. Mi nombre es José Luis Chiquete. Y bueno, soy el CTO de la organización, que en este caso nos está trayendo esta presentación. El día de hoy voy a compartir pantalla y de hecho voy a compartirles también la presentación de una vez. Les voy a compartir la presentación al principio y al final de esta para que la puedan seguir. Déjenme compartir pantalla. Listo. Y voy a colocar, también voy a abrir un chat para poder ver sus preguntas. En cualquier momento puedo verlas, entonces si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto lo puedo resolver revisando el chat. Por favor, no utilicen sus micrófonos, sino que utilicen primordialmente el chat. Muy bien, entonces deben de estar viendo en mi pantalla en este momento. Voy a compartir la liga a la presentación. Ahí está. Y vamos a hablar un poco de lo que son los data lakes. Este es un webinar, entonces es una presentación informal, no es un curso, no es una capacitación, simplemente vamos a hablar de algunos conceptos básicos de lo que es un data lake y cómo lo podemos nosotros utilizar. Van a notar que voy a hablar de cierto proveedor de nube, particularmente de Google. Sin embargo, esto ocurre y lo podemos realizar tanto on-premise como en cualquier nube conocida, ya sea AWS, Azure, Google, IBM, Huawei, Oracle, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que somos agnósticos de las nubes, conocemos las tecnologías, tenemos gente especializada en ella, pero no estamos casados con ninguna de ellas. La razón por la que escogí Google es porque es con la que me siento un poco más cómodo y en la que tengo mayor experiencia. Es la única razón. La realidad es que es un tema totalmente subjetivo y esto aplica prácticamente a cualquier plataforma de nube. Entonces vamos a comenzar. Antes de poder hablar del tema de la nube, quisiera hablarles de ingeniería de datos. Ahora que está tan de moda el tema bueno, anteriormente estaba Big Data, después empezamos a entender un poco de Machine Learning y ahora la inteligencia artificial, pues prácticamente es algo que hasta en los programas de radio ustedes escuchan y se está volviendo algo que aun cuando es todavía pequeño, todavía no es totalmente maduro, ya empieza a permear nuestra cultura y sobre todo nuestra idea de nuestra realidad del día de hoy. Para poder llegar a todos estos extremos de inteligencia artificial, de redes generativas, cuando hablamos de análisis de texto natural, de lenguaje natural, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, estamos hablando del último peldaño de una gran escalera que tiene que ver con los datos. Al final de cuentas, estos modelos de machine learning y de inteligencia artificial deben de ser entrenados. Y la única manera de entrenar a estos modelos es mediante datos. Es ahí en donde entra en juego la ingeniería de datos. La ingeniería de datos es una rama de las ciencias de la computación encargada del diseño e implementación de pipelines de datos. ¿Qué es un pipeline? Perdón, no sé por qué se me está moviendo. Un pipeline describe las diversas actividades de obtención, procesamiento y almacenamiento de los datos desde sus fuentes hasta su entrega para ser consumidos. ¿Puedo salirme un poco de la presentación? Siempre utilizo este meme para que entiendan qué es un ingeniero de datos. Esto es un ingeniero de datos. Es la persona que se sumerge, en este caso hablando de un data lake, ahorita vamos a hablar de eso, en toda la gran cantidad y colecciones de información de una organización y se encarga de todo lo necesario para que el científico de datos, el analista, el especialista en inteligencia de negocios pueda tener información adecuada para poder hacer su trabajo, que es la analítica y la generación de modelos. El ingeniero de datos se encarga, ¿sí lo ven? ¿Ven al capibara? Sí. Sí se ve. Ah, perfecto, muy bien. Esta es la realidad. Esto es lo que hace un ingeniero de datos. Al final de cuentas, somos los ingenieros de datos los que nos encargamos de identificar las fuentes
conocer la naturaleza tanto de las fuentes como de los datos, acceder a ellos, poder mover estos datos, ya sea on-premise o a una nube o de manera multinube, transformar estos datos, limpiarlos, arreglarlos, formatearlos y almacenarlos de la manera adecuada para que este pequeño capibara de arriba pueda obtener información útil. El valor de los datos es cuando se convierten en información y conocimiento. El analista de datos, perdón, el ingeniero de datos es el encargado de refinar los datos para que sean convertidos en información e inclusive en modelos. Entonces, como ustedes ven aquí, y lo voy a hacer un poquito más grande, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Nosotros tenemos diversas fuentes. En este caso estamos utilizando PubSub para un streaming de datos. Utilizamos herramientas de ingesta, almacenamiento y transformación como Dataflow. Y las llevamos herramientas de almacenamiento y analítica como BigQuery. Un pipeline también puede ser descrito como un DAG. Un gráfico acíclico dirigido, es decir, ustedes van a tener uno o varios inicios, pero siempre van a trabajar en una sola dirección. Y van a tener varios fines. Cada uno de estos nodos, este me gusta más. Es una operación. Entonces, las operaciones de ingeniería de datos son un proceso que lleva múltiples pasos. Cada uno de estos pasos es una operación en particular. Y vamos a hablar un poco del ciclo de vida de datos. Como yo les comentaba, tenemos varias especialidades dentro del tema de datos y tenemos, este es un ciclo de vida optimizado, está diseñado por la nube, en donde tenemos ingesta. La ingesta no es otra cosa más que la identificación y conexión a nuestras fuentes de datos. Y una vez que estamos conectados, pues las consumimos. Nuevamente, recuerden, este diagrama está hecho para Google Cloud, pero es aplicable prácticamente a cualquier nube. Tenemos App Engine, que me permite generar aplicaciones en web. Tenemos un sistema que me permite generar streamings, como PubSub. Tengo herramientas de monitoreo e inclusive tengo herramientas de almacenamiento, que estas son muy importantes. Voy a hablar mucho de Cloud Storage cuando hablemos de Data Lake en la nube. Ya que nosotros tenemos nuestras fuentes y nuestros medios de ingesta, vamos a procesar la información. Por lo general, nosotros vamos a tener flujos de datos, el streaming, o vamos a obtener datos por lotes o batch. Es decir, vamos a tener información constante en donde no tiene un fin aparente esta transmisión de datos y vamos a tener transmisión de datos que son puntuales, que son de cierto volumen en cierto momento. Tienen un inicio y un fin. Y a partir de aquí, yo voy a generar todo lo necesario para hacer los famosos DAGs que les enseñé. Una vez que los DAGs están listos, hacen las transformaciones, yo puedo almacenar. Si ustedes se fijan aquí, tengo una herramienta que se llama BigQuery y entre paréntesis, no sé si se logre ver, dice tablas. Y tenemos otra herramienta que se llama Cloud Storage que dice archivos. La labor del ingeniero de datos consiste en la ingesta, procesamiento y almacenamiento de datos. En la parte de abajo van a encontrar una fuente, esta de aquí, en donde se explica este diagrama. Si ustedes se fijan en la analítica, tenemos herramientas como BigQuery, que es propia de Google. Tenemos otra herramienta en donde nosotros vamos a hacer un proceso similar. Si tenemos Dataflow aquí,
es porque seguimos con otro proceso de ingeniería de datos. O podemos trabajar herramientas como Hadoop o Spark. ¿Dónde queda el Data Lake? El Data Lake queda en Store. Y muy particularmente aquí donde dice Cloud Storage. Déjenme revisar el chat por si hay alguna duda. Muy bien. Ahora, ¿qué operaciones voy a hacer en un pipeline? Como ustedes vieron, pues tengo múltiples herramientas y el pipeline empieza tan pronto como yo me conecto a los datos y los datos llegan a mi plataforma. Bueno, la primera operación que vamos a hacer es la de extracción de datos. Es decir, yo tengo una fuente de datos que puede ser una base de datos convencional, un PostgreSQL, o podríamos utilizar MongoDB, o podríamos utilizar Spanner, inclusive podríamos utilizar herramientas propias como Hadoop. Esa es mi fuente de datos, de donde los voy a extraer. Puedo tener dispositivos móviles, puedo tener herramientas de Internet de las cosas, que esto es algo que estamos explorando para la industria automotriz, en donde nos conectamos a cientos o a miles de dispositivos y generamos flujos de información cruda a partir de ellos. En la extracción tenemos que ser muy conscientes de la naturaleza de los datos que estamos trabajando. En muchos casos, cuando hablamos de nuestros clientes que están en el sector gubernamental o están en el sector financiero y de seguros, bueno, pues tenemos grandes bases de datos relacionales. Tenemos tablas relacionales que nosotros tenemos que trabajar con ellas, pero ya son datos estructurados. Cuando hablamos de la industria automotriz, tenemos cientos o miles de dispositivos que están transmitiendo continuamente información. Eso es un stream de datos. Mientras que en las bases de datos ya tenemos una información bien estructurada y ordenada, clasificada y esquematizada. En el caso del Internet de las cosas, bueno, pues a lo mejor tenemos una conexión con diversos dispositivos y múltiples sensores. No es tan fácil identificar la estructura de los datos. Por ejemplo, si nos conectamos con una API a Twitter, a las redes sociales, también vamos a tener un gran flujo de información de JSONs que contienen diversos tipos de datos. No solamente estamos hablando de datos de texto, sino que puede contener imágenes, puede contener documentos, prácticamente cualquier cosa. Nosotros lo que vamos a hacer es conectarnos con la fuente, identificarla y poder de manera exitosa extraer la información de las fuentes. La siguiente operación es transformación. Esto es en donde el 80% del esfuerzo de un analista de datos y de un ingeniero de datos ocurre. De hecho, los analistas también se topan con este problema si la labor del ingeniero de datos no es adecuada. Los datos vienen sucios, los datos vienen inconsistentes, los datos no tienen un esquema o estructura. Ahorita lo platicamos, Jerry. De hecho, no es que sea viejo, es simplemente una modalidad. Los datos, al final de cuentas, tienen que arreglarse. Nosotros tenemos que ver si los datos son pertinentes, si los datos tienen la estructura adecuada, si tienen el formato adecuado y si son consistentes. Ahorita lo platicamos, vamos a platicar de Kafka. Kafka se utiliza primordialmente para streaming, entonces sí, efectivamente. Y tenemos, una vez que ya tenemos la transformación de datos, de que ya los adecuamos, nosotros tenemos que almacenarlos en algún lugar. No necesariamente tiene que ser exactamente el mismo formato o la misma plataforma de la fuente de extracción. Dice allá donde vienen las preguntas. Bueno, depende de tu fuente. Si tu fuente está haciendo streaming, vas a utilizar herramientas como Kafka. Si tu fuente es una base de datos, bueno, ya tienes herramientas, ya tienes las bases de datos estructuradas. Si tienes datasets que ya fueron curados previamente, también ya tienes algo muy particular. Y es ahí en donde tú decides las herramientas. Esto es importante. Estas operaciones de ETL, de extracción, transformación y carga, las podemos hacer con múltiples herramientas, con múltiples fuentes y con una cantidad inmensa de herramientas. Para la gente que viene, por ejemplo, del mainframe, podemos hacer batch, procesos batch, no sé, con control M,
o nos podemos conectar con una base de datos de Oracle, o podemos conectarnos a través de un sistema de transmisión de datos y colocar Kafka, como comentaban en este momento. E hicieron una pregunta muy interesante. ETL es viejo. Y aquí viene la parte de aquí abajo. Dependiendo de la naturaleza, estructura y uso de los datos, es común realizar procesos ETL, ELT e incluso EL. ETL es extracción, transformación, carga. ELT es extracción, carga, transformación. Y EL, que es el más simple, es extracción y carga. Normalmente cuando nosotros hacemos una migración de datos, lo que hacemos es extracción y carga. ¿Qué hacemos? Nos conectamos, justamente si venimos del mainframe, nos conectamos con control M y lo pasamos a la nube. ¿Por qué? Porque estamos migrando nuestros datos a la nube. Uno de los grandes retos es hacer operaciones de EL entre on-premise y nube de manera exitosa. Suena fácil, pero en realidad tiene su truco y sobre todo es el comienzo de todo el viaje de analítica de datos. Por cierto, todo esto que estamos nosotros haciendo aquí es analítica de datos. Si nosotros hablamos de bases de datos transaccionales, si hablamos de operaciones, si hablamos de aplicaciones que son transaccionales, no estamos utilizando estas herramientas. Podemos utilizar Mongo o bases de datos relacionales como las conocemos. El objeto de todo esto, de la ingeniería de datos y de la ciencia de datos, es la analítica. Existe otra especialidad que es ingeniería de base de datos. Y entonces ahí hablamos tanto de operaciones transaccionales o LTP u operaciones analíticas como LTP. ¿Alguien quería comentar, perdón? Por favor, utilicen el chat. ¿Qué es ETL? ETL se obtienen los datos crudos, que depende qué tan crudos estén. Los datos son ordenados, adecuados y formateados de forma estructurada, y los datos son almacenados para su consumo. Ahorita vamos a platicar por qué no es tan viejo. Por lo general, los datos resultantes se almacenan en bases de datos, las convencionales, o en data warehouses. Como yo les comentaba, si yo ya tengo una base de datos transaccional que ya contiene tablas relacionales en donde ya tengo esquemas bien definidos, la realidad es que los datos no están tan crudos y solamente necesito hacer algunas operaciones. Los datos ya contienen una estructura, ya tienen tablas y están almacenados de una manera que puede ser procesada fácilmente. El esfuerzo de la transformación de estos datos puede ser mínimo. Es más, puede ser un EL de base de datos a base de datos. ¿Cuál es tu fuente? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿En qué quieres tú aportar tu esfuerzo? Esfuerzo siempre implica costo. Puede ser un costo en tiempo o puede ser un costo monetario por los recursos que se necesitan para realizar ciertas operaciones. Y viene ELT. Se obtienen los datos crudos, en este caso pueden ser estructurados, pueden ser semiestructurados o pueden ser datos 100% crudos. Simplemente me conecto y lo que estoy haciendo es identifico el número de serie del dispositivo IoT y simple y sencillamente guardo la información. Guardo la información. Los datos son almacenados sin modificaciones, es decir, conforme van entrando, se van guardando. Yo no hago transformaciones. Simplemente obtengo la información y la coloco en algún lugar. Y al final, los datos son procesados conforme sean requeridos. Y aquí voy a utilizar yo una metáfora que es la que los que han estado en mis cursos la han escuchado. ¿Cuál es la diferencia entre data warehouse y un data lake? Y se van a dar cuenta de que el data warehouse sigue siendo pertinente. Imaginen que ustedes están en su casa, acaban de lavar su ropa está totalmente limpia y tienen su closet. Tomo la ropa, la empiezo a clasificar, la doblo
y la acomodo en los cajones adecuados. De repente por ahí tengo unos calcetines que usé en Navidad. Bueno, tomo los calcetines en Navidad, sé que son unos calcetines, los acomodo, los hago bolita y los guardo en el cajón de los calcetines. Esos calcetines, yo no los voy a utilizar sino hasta la próxima Navidad. Hice un esfuerzo en este momento de guardarlos y yo sé que hasta dentro de un año voy a voy a volver a utilizar estos calcetines. Eso es Data Warehouse. Todo el cesto de ropa limpia, lo selecciono, lo acomodo y lo guardo para posteriormente ser utilizado. Genero una estructura ordenada de todos los datos que me van llegando. Y entonces yo puedo utilizar herramientas de Data Warehouse. Esto es muy importante. Siempre que hablamos de Data Warehouse, hablamos de herramientas que utilizan SQL sobre tablas. Una tabla es una estructura, como su nombre lo indica, tabular, pero primordialmente columnar, en donde cada columna tiene objetos o valores del mismo tipo. Cuando hablamos de Data Warehouse, si ustedes se fijan, aquí tengo mi fuente, tengo Cloud SQL, que son instancias de MySQL o de Postgres o de SQL Server, Cloud Spanner, que es una base de datos relacional gigantesca, Cloud Bigtable, que es una base de datos todavía más grande, que es para Big Data, pero de estructura columnar, o Cloud Storage, en donde yo puedo guardar tablas de ciertas características. Y al final de cuentas, la herramienta de Data Warehouse por excelencia de Google se llama BigQuery. BigQuery, denme un segundo. Me permite generar consultas en SQL. Puedo escuchar lo que hago aquí es siempre crear una consulta. Yo puedo definir aquí datasets, en donde, por ejemplo, aquí tengo modelos, aquí está utilizando Machine Learning, y prácticamente todo lo que hago yo aquí, y me puedo conectar, es a tablas. BigQuery funciona siempre con SQL, y siempre va a funcionar sobre estructuras tabulares. Existen muchos productos, por ejemplo, hay uno llamado Vertica, que utiliza también tablas, pero está especializado en analítica tabular, en analítica, perdón, columnar. En lugar de estar revisando renglón por renglón, está especializado en hacer análisis de columnas completas. Lo mismo sucede con BigQuery. Herramientas como Oracle o PostgreSQL, por lo general, son transaccionales. En lugar de tener interés en el conjunto completo de los elementos de una columna, lo que hace es hacer transacciones con los registros de una tabla en particular. BigQuery siempre va a utilizar SQL. Denme un segundito. Por cierto, por aquí tengo un curso, se lo voy a colocar también. Si ustedes quieren trabajar un poco con BigQuery, que no es el objetivo de este curso, pero siempre les coloco pequeños regalitos. No, creo que es en CD. Es en Cloudera. Aquí está. Este es un pequeño curso de Data Warehousing con BigQuery. Una de las grandes ventajas que tiene BigQuery es que tiene una capa gratuita y no necesitan meter tarjeta de crédito.
Y entonces podemos usar SQL muy básico, como lo conocemos de nuestras bases de datos relacionales, o podemos meternos ejemplos completos de Machine Learning. De tutoriales. Siempre que nosotros hablamos de Data Warehouse, estamos hablando de estructuras que pueden ser gestionadas con SQL. Cuando nosotros hablamos de ELT, hablamos de otra cosa. Llego con mi cesto de ropa limpia y simple y sencillamente tomo las cosas y las aviento a mi closet. Pero aquí viene el chiste. No solamente es aventar las cosas al closet. Aquellos que están casados, seguramente su esposa los regaña por el relajo que tienen en su cochera. Y de repente, un buen día a su esposa se le ocurre arreglar la cochera sin avisar. ¿Qué es lo primero que decimos? Oye, no me toques mis cosas. Oye, pero si tienes un relajo, te contesta la esposa. Ahorita vemos lo que tenemos ahí, Jerry. Y yo le contesto a mi esposa, oye, no, por favor, déjalo tal como está, porque yo tengo mi sistema y sé perfectamente dónde están las cosas. Entonces sí, parece que hay un caos, pero la realidad es que yo sé dónde están las cosas. Cuando yo necesito los calcetines de Navidad, me meto al closet, pero ya más o menos sé por dónde está uno y otro calcetín. Los identifico, saco los calcetines y ya ni siquiera los hago bolita, me los pongo. Yo no hice ningún esfuerzo previo, excepto de saber más o menos dónde estaban los calcetines dentro de este gran tiradero de mi closet. Eso es ETLT. Guardo la información y esto es importante. Los datos son almacenados sin modificaciones, es decir, yo no modifico el dato. Pero identificando su localización. Sí, están en desorden, están tal cual, son datos crudos, están sucios, no están estructurados, pero sé dónde están. Y entonces el esfuerzo que se va a hacer es cuando yo los necesite. ETL va a ser económicamente favorable cuando no sea tan caro el esfuerzo de filtrar la información y limpiarla. ELT se vuelve económicamente viable cuando este esfuerzo se hace única y exclusivamente una vez, pero solamente en una parte de todos mis datos. Imagínense lo difícil que va a ser que de repente mi esposa se enoje y me diga, me arreglas el closet de inmediato. 3 meses de tener la ropa ahí regada, lo tengo que ordenar en un día. Es costosísimo hacer un ELT completo. Lo que hacemos es, tomamos una porción de los datos y a partir de esa porción de los datos, hacemos las transformaciones y las adecuaciones. ¿Por qué el Data Lake se volvió tan importante y por qué, digo, en nuestro medio está tan de moda? Porque el Data Lake solamente puede ser posible cuando nosotros tenemos Big Data. El Data Lake nació de forma paralela a Big Data. Un Data Lake permite almacenar todos los datos crudos, semiestructurados e incluso estructurados en una fuente única de verdad. ¿Qué es eso de una fuente única de verdad? Bueno, toda mi información es mi gran closet, es un gran almacén en donde toda la información de mis operaciones, mis bitácoras,
mis comunicaciones, mis mensajes, mis documentos, mis videos, redes sociales, etcétera, etcétera, llegan a un solo lugar. Es mi gran almacén de información, en donde están absolutamente todos los datos. Por eso es Data Lake. Es un lago de datos a donde van y confluyen distintas fuentes de datos y va creciendo, creciendo y creciendo. La única manera para los grandes corporativos de tener un Data Lake es mediante Big Data, porque son cantidades increíbles de información. De hecho, esto también es anecdótico. A mí me tocó hace cerca de 10 años, cuando empezó a estar de moda Hadoop y todo el mundo estaba con Cloudera, etcétera, etcétera, de que un proveedor de almacenamiento, de hecho ya fue adquirido por Dell, EMC Cuadrada, bueno, más bien ellos adquirieron a Dell, empezó con el tema de los data lakes. Y era maravilloso, porque esas cajas gigantescas con un montón de colores y foquitos funcionando, y petabytes, y pilas gigantescas de discos, se veían preciosas. Ya tenían el data lake, se gastaban millones de pesos o de dólares en un data lake, ya estaba listo, y de repente el cliente decía, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Ah, y entonces el proveedor de almacenamiento decía, con permiso, yo me retiro. En estos momentos, esto ya cambió. Ya sabemos para qué utilizar el Data Lake. El Data Lake se vuelve mi fuente de datos principal. Se vuelve aquel recurso al que yo siempre voy a llegar para obtener la información de mi negocio. Es una fuente única de verdad en donde se encuentra toda la información y todos los datos de una organización, un proyecto o una persona. Y junto con el tema de Big Data, nació Hadoop. Apache Hadoop es la plataforma de código abierto para Big Data más popular. Prácticamente fue la que detonó Big Data. Big Data existía mucho antes de Hadoop, nada más que era carísimo. Lo que hizo Hadoop fue bajar el precio de entrada a los temas de Big Data. Uno de los componentes de Hadoop, me voy a salir, es HDFS. Déjenme ver si lo tengo aquí, el oficial. Aquí está. Se los voy a colocar en el chat. HDFS es parte integral de Hadoop. Hadoop se compone de dos partes. La parte del análisis de datos, que es el cómputo, en memoria, por cierto, que realiza a través de un clúster de cómputo especializado y tiene un clúster de almacenamiento. HDFS es el sistema de almacenamiento distribuido en este clúster que me permite manejar terabytes o petabytes de información. Cantidades tan grandes de datos que no caben en un solo disco y están distribuidas entre decenas o cientos de unidades de almacenamiento. Hadoop fue el detonador de esto que conocemos nosotros como Big Data. Y otro dato curioso. Hadoop nació a partir de este paper, que por cierto fue la gente de Google la que lo publicó. Procesamiento de datos en grandes clústeres. El concepto de Hadoop nació a partir de ese paper. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos cuando manejamos Hadoop? Si estamos hablando de Big Data, de real Big Data, necesitamos un conjunto grande de computadoras. Si nosotros queremos desplegar Hadoop en nuestra infraestructura, somos responsables, y me acuerdo muy bien, alguna vez lo traté de implementar, necesitan al menos 3 redes. Una red que es la red de control, otra red que es la red de comunicaciones y otra red que es la red de almacenamiento.
necesitan al menos 3 nodos para poder hacer que HDFS funcione correctamente. Necesitan mucho poder de cómputo, porque además estamos utilizando Java y tiene un overhead muy fuerte. En aquellos tiempos, hace 7 años, yo traté de hacer un pequeño laboratorio para implementar Hadoop con máquinas que en aquellos momentos eran potentes. Estábamos hablando de 8 núcleos y 32 gigas de RAM de cada por máquina. Para un pequeño laboratorio, pequeñito, y aún así, 2 o 3 veces se me caía mi clúster de laboratorio. Necesitan gran poder de cómputo, necesitan cómputo intensivo, necesitan infraestructura, mantenerla, administrarla, instalar, todo lo que conlleva tener una infraestructura grande dentro de mis instalaciones. El caso de Big Data es natural para la nube. Y es por eso, déjenme abrir otra vez otra instancia, que los proveedores lo primero que hicieron fue dar un servicio de clústeres especializados para Hadoop. Dataproc, déjenme la habilito. Me permite generar un clúster optimizado para Hadoop. Es decir, voy a tener una gran cantidad de máquinas virtuales cuyo único propósito, si se fijan, puedo utilizar tanto Compute Engine como Kubernetes. Voy a utilizar Compute Engine. Que pueden crecer y escalar. Y a las que yo les puedo colocar estas herramientas del ecosistema Hadoop. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Cualquier pregunta en el chat. Y entonces esto es natural. Prácticamente todos los proveedores les van a vender un clúster administrado para Hadoop. Yo puedo configurar los nodos, el tamaño de ellos. Puedo administrar su seguridad. Puedo enviar trabajos específicos y poder verlos, identificar cómo están funcionando los flujos y realizar incluso procesos por lotes. Este es serverless. Dataproc es la primera aproximación que hizo Google para poder ofrecernos Big Data. Esto evolucionó. Esta es una parte intermedia, en donde me están rentando máquinas virtuales para hacer algo muy similar a lo que yo estaría haciendo en mis instalaciones. Aquí es en donde entramos con el tema de Data Lake en la nube. Existe dentro de todos los proveedores un sistema de almacenamiento muy barato, muy rápido y que sobre todo cubre extensiones geográficas grandes. Seguramente han escuchado de S3 o de Cloud Storage o de Blob Storage. Lo volví a cerrar. Bueno. No, me voy al otro. En este caso, los sistemas de almacenamiento por objetos, en el caso de Google se llama Cloud Storage. En el caso de Amazon, que es el más común, se conoce como S3. Y estamos hablando de unidades que no son otra cosa más que un objeto que se llaman buckets. Un bucket es un objeto de almacenamiento. Le puedo colocar etiquetas, le puedo decir dónde voy a guardar mis datos. Eso es lo importante. Los buckets pueden ser multiregión. Es decir, yo almaceno mis datos y hay una replicación
que va a cubrir grandes extensiones geográficas. Puedo utilizar 2 regiones o una sola región. Si yo sé que mis clientes están en una sola región, lo defino. Yo puedo definir el tipo de almacenamiento que voy a utilizar dependiendo de qué tanto lo voy a utilizar. Los buckets los puedo yo utilizar para contenidos estáticos, los puedo utilizar para analítica y almacenamiento, como lo vamos a ver ahorita. Puedo utilizarlos para respaldo o, por ejemplo, para sistemas de recuperación ante desastres. Dependiendo de las características, yo puedo decir si es estándar, que es en donde tengo uso continuo de los datos, Nearline, en donde únicamente lo hago para ciertas consultas, Callline, en donde lo utilizo para archivo, y Archive, que es cuando yo lo utilizo cuando necesito guardar registros por largo tiempo. Vamos a dejarlo estándar. ¿Qué es un bucket? Es un objeto que aplica este concepto de programación orientada a objetos, que es la agregación. Es un objeto al que le pego otros objetos. E incluso, y una de las características de los objetos es que tan pronto como yo pego un objeto, este objeto se vuelve inmutable. Inmutable significa que yo no lo puedo editar. La única manera de cambiar un objeto en un Object Storage es eliminando el objeto y, y sustituirlo por otro. Es la única manera en la que yo lo puedo modificar, una de dos. O elimino y sustituyo. Nada más. Una de las grandes ventajas que tienen prácticamente todos los sistemas de almacenamiento por objetos es que yo puedo habilitar el versionamiento. Y entonces puedo tener un historial de un objeto. Y si ustedes se fijan, son bastante baratos. 2 centavos, creo que son de pesos, lo tengo configurado de pesos, por gigabyte al mes. Prácticamente nada. Obviamente, si estamos hablando de gigabytes, si hablamos de terabytes, bueno, ya empieza a volverse interesante el asunto de los costos. Los buckets y el almacenamiento por objeto es una manera muy natural de poder tener un data lake en la nube. Este concepto nació en la nube y se ha vuelto muy popular. Los almacenes de objetos pueden funcionar como data lakes. Incluso Azure cuenta con un servicio optimizado llamado Data Lake Storage Generación 2. Y ahora sí, me voy a salir de Google y me voy a Azure. Listo. Y en este caso, yo tengo 2 herramientas de almacenamiento. Tengo Blob Storage. Aquí en cuentas de almacenamiento. Solamente cambian las interfaces. Pero es algo muy similar. La ligo a un proyecto, pago por uso, etcétera, etcétera. Pero además, una de las ventajas y una de las pocas, bueno, una de las ventajas que tiene Azure es que tiene Data Lake Storage. Generación 2. ¿Dónde está? Creo que aquí en Data Lake Houses. Y yo puedo crear
un data lake. ¿Cuál es la diferencia? Para empezar, como yo les comentaba, los buckets pueden ocupar grandes regiones geográficas. El problema que tienen los buckets es que no tienen las características ACID, atómico, consistente, aislado, y se me olvidó del último, ahorita me acuerdo de la última D. Los buckets tienen por lo general, cuando tú haces un cambio en una región, puede tardar algún tiempo en transmitir estos cambios a las otras regiones en donde ustedes van a acceder al bucket. Utilizan una arquitectura que es, y déjenme, se los coloco. Ellos tienen la famosa base. Atómico, aislado, consistente y durable. Y base es básicamente disponible, es decir, en algún momento va a estar disponible. Estado suave significa que mientras que en ácido ustedes tienen operación completa o incompleta, en el modelo base están en un estado intermedio. Y eventualmente consistente significa que estos cambios se van a transmitir dentro de todas las regiones de manera no automática. Como lo comentan ahí en el chat, efectivamente, Synapse, que es la herramienta de analítica que utiliza Azure, generalmente utiliza Data Lake Generación 2. La gran ventaja que tiene Azure con respecto a AWS y con respecto a GCP es que ya cuentan con una solución. De hecho, esto lo saqué de la documentación. En donde ustedes ya tienen un data storage creado específicamente para hacer data lake. No solamente es un object storage, sino que tiene todas las características necesarias para que cuando ustedes hagan un cambio, hasta que este cambio haya sido transmitido en todas las regiones, se hace un commit de ese cambio. Se hace en firme, por decirlo de alguna manera. Y tiene un historial y tiene todas las medidas de seguridad y acceso necesarias para generar un data lake empresarial. Si nosotros queremos trabajar con Object Storage tal cual, bueno, para empezar, no es ACID. Mucho cuidado con eso. Y después, yo tengo que generar cierto tipo de archivos con el que voy a guardar la información. Una cosa es que no se cambie la información, como les dije, y otra cosa es que se guarde de forma desordenada. Siempre tiene que haber un sistema. Abro. Abro es el formato que utiliza Hadoop para guardar y serializar sus archivos. Abro me permite particionar en mis archivos o mi sistema de archivos y me permite guardar de manera eficiente el esquema de mis datos. No cambio los datos, pero los voy a empaquetar y voy a indicar qué tipo de datos es el que se trata. Y bueno, lo puedo serializar, es decir, identificarlo, etcétera, 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 etcétera. En el caso de Spark, Spark utiliza Parquet. Parquet es un formato basado en JSON que está optimizado para realizar operaciones columnares, mientras que Abro utiliza renglones, Parquet es columnar. Y luego tenemos ORC.
También es columnar. Bueno, es Optimates Road Columnar. Este es otro proyecto de Apache. Estos formatos me permiten tener orden en el almacenamiento. No nada más es aventar la ropa al closet. Es fijarte dónde aventaste y guardar registro de dónde están las cosas. Y sobre todo, que es lo más importante cuando nosotros hablamos de archivos, identificar bien el formato de los datos que estamos utilizando. La serialización es muy importante y este proceso lo tenemos que hacer nosotros obligatoriamente, incluyendo los almacenamientos por objeto. ¿Qué es lo que yo recomiendo personalmente? Bueno, a mí me gusta mucho utilizar Spark. Entonces el formato que más utilizo es Parquet. Pero tanto Avro como Apache como Orc son válidos y se los van a encontrar en prácticamente, son los más utilizados, de hecho, cuando hablamos de Data Lakes. ¿Qué nos permite? Otra vez, empaquetar mis datos e identificar el tipo de dato que está ahí. ADLS con Parquet. Ah, interesante. Y, bueno, lo importante es esto. Bueno, si estamos utilizando un sistema de almacenamiento de objetos, necesitamos el otro componente de Big Data. No nos libramos de utilizar o Apache o BigQuery o Synapse. Tenemos que asegurarnos de que las conexiones de Hadoop a S3 puedan funcionar. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, para empezar, los buckets son naturales, son nativos de la nube. Ya están prácticamente con cualquier proveedor y son muy fáciles de utilizar y entender. Si yo quisiera utilizar HDFS, tendría que generar un clúster de cómputo en donde yo pudiera desplegar dentro de sus dispositivos de almacenamiento HDFS. ¿Se puede hacer? Sí. Sin embargo, es un paso intermedio. Para evitarme cualquier problema y tomando en cuenta de que los costos de almacenamiento y transmisión de datos de los buckets son magníficos en nube, se recomienda utilizar los objetos como Data Lake. Otra vez, si ustedes no quieren tener problemas, estas son las restricciones. O de plano, váyanse a Data Lake Storage Generación 2. Ahora, y aquí viene la parte interesante. A ver, sí, efectivamente. Y ahorita vamos a Databricks. Existe un proyecto que se llama Delta. Que también es de código abierto y fue creado particularmente para Apache. Déjenme ver, creo que lo tengo aquí. Denme un segundito. No se fijen en lo que dice la vaquita. Soy flojo, entonces déjenme ver si tengo por aquí mi Docker. No, creo que no. Bueno. También ya di un curso por ahí de SQL basado en Spark. Y desarrollé una pequeña, es muy sencilla. Es un contenedor que ya contiene PySpark. Aquí están los apuntes, Pythonista, Py 511. Y tengo una pequeña demostración de Delta. Aquí está, espero que no esté muy sucio. No. La versión más reciente de Spark
no me permite realizar operaciones de lectura, de escritura. Spark lo que hace es trabajar con cómputo en memoria y cuando hace almacenamiento de tablas en disco duro, estas tablas se vuelven otra vez inmutables. La única manera en Spark de eliminar una tabla en el disco es eliminándola o sustituyéndola. De hecho, creo que es el capítulo 8. No, creo que es otro capítulo. Bueno, no, aquí está. Solamente las puedo eliminar. ¿Qué es lo que hace Delta? Y déjenme limpiar algunas cosas para que no haya problema. Aquí en Spark Warehouse, déjenme ver si está. Personas, voy a eliminar ese directorio. Ya está. Yo voy a crear, bueno, para empezar, voy a iniciar una aplicación de PySpark que va a traer también una versión de Delta. Si ustedes instalan PySpark crudo, a partir de la versión 3, no van a poder hacer operaciones ni de delete ni de update. Solamente pueden utilizar insert. Genero mi clúster de un solo nodo. Ahorita lo estoy haciendo y ya tengo mi aplicación. Aquí ya tengo mi Spark funcionando. Y solamente tengo un ejecutor. Voy a utilizar una extensión para utilizar SQL directo en la notebook. Y voy a crear una tabla que se llama personas, en donde yo voy a tener la columna ID, nombre y activo. Y la voy a guardar en formato Delta. Mi instancia de Spark está configurada para que en el directorio en donde yo me encuentre, cree un subdirectorio en donde yo voy a guardar esta información en disco, que es Spark Warehouse. Y acaba de crear este directorio llamado personas y tengo una bitácora sobre los movimientos de la tabla que estoy creando. Esto es Delta. Por cada operación que yo realice, por ejemplo, voy a insertar valores. Coloqué estos valores. Cada operación que se haga de escritura, se registra aquí en Delta Log. De manera muy similar a lo que sucede con Docker. Si ustedes recuerdan, Docker también tiene una estructura inmutable. Tenemos una imagen base y todas las operaciones de escritura corresponden a una capa que se superpone y se superpone y se superpone. Y al final de cuentas, yo tengo un registro de cada operación de lectura y escritura a partir de mi imagen base. Es algo muy similar a lo que estamos haciendo aquí. Cada operación que implique la modificación de mi dataset es registrada. Puedo hacer update y entonces lo coloqué en mayúsculas. Ahora queda Juan como allí con mayúsculas y estos cambios son registrados. Por favor, y esto me lo comentó un amigo de Databricks, jamás
abran estos archivos de Parquet. Ni siquiera los manipulen. Databricks y particularmente Delta hacen operaciones de bajo nivel con estos archivos. Esto es única y exclusivamente, fíjense, tengo dos operaciones, demostrativo. Una de las grandes versiones que tenemos es, bueno, si yo ya tengo capas, yo puedo reconstruir la historia de mi data lake. Y entonces lo que voy a hacer es, cámbiame el estado de persona a una previa. Si ustedes recuerdan, lo cambié a Juan con mayúsculas y retrocedió en el tiempo a dos previas. Inclusive yo puedo restaurar mi versión de esta tabla a una en particular. Y me dice qué fue lo que hizo. Si yo intento regresar a dos versiones, me va a marcar esta de aquí. Lo que me permite hacer Delta es tener capas inmutables, son las que voy sobreescribiendo únicamente aquellas cosas que cambiaron. Absolutamente todo lo que está en la capa inferior es inmutable, no se puede cambiar. Y esto tiene una gran ventaja. Yo puedo revisar el historial y si alguien manipuló de alguna manera mi data lake, siempre queda registro. Porque Delta no borra absolutamente nada. Delta solamente hace operaciones de capas de sobreescritura. Yo me puedo regresar tantas capas quiera y ver el estado de esta capa en un momento particular. Delta me garantiza la consistencia y trazabilidad de los datos. Esa es la gran ventaja que tiene Delta. Denme un segundo que se me apagó mi mouse. Un momentito, por favor. Listo. Esta es una pequeña demostración de cómo funciona. Los Delta Lakes me permiten a mí utilizar cualquier data storage, perdón, cualquier almacenamiento de objetos y tener esta trazabilidad. Como yo les comentaba, de manera intrínseca, lo que se almacena en un almacén de datos es inmutable. Y entonces lo que yo estoy haciendo es tener el historial completo de mis datos. Yo me puedo regresar a un momento en particular y si de repente la persona de contabilidad quiere ver el estado, no sé, de una hoja de cálculo que está guardado en el data lake en marzo del año pasado, puede regresar a esa versión en particular. No solo eso, yo puedo ordenar la historia del data lake, porque conforme voy trabajando, voy refinando la información. Pequeñas secciones de este gran data lake, yo las proceso, las analizo y genero una nueva versión ordenada. Y es ahí en donde tenemos, uf, está fallando todo ahorita, denme un segundito. Algo pasó, denme un segundo porque sí falló mi mouse. Aquí está. Nosotros tenemos varias versiones. Tenemos una versión, y esto se conoce como arquitectura Medallion, una versión original, una primera capa que es bronce, en donde tengo mis datos crudos. Tomo los datos y como les comentaba respecto a los calcetines, solamente tomo los calcetines que me interesan
Y bueno, a lo mejor no los uso, los vuelvo a hacer bolita y los guardo. No tengo todo mi closet arreglado. De hecho, no me interesa tener todo mi closet arreglado. Pero estos calcetines al menos ya los arreglé. Regreso mañana y de repente, pues se me antojó ordenar las camisetas. Estoy buscando una, pero aprovechando ordeno algunas. Y entonces las coloco ya más o menos ordenadas en en el cajón de las camisetas. Tengo un estado en donde mi data lake empieza a ordenarse. Estamos en la etapa silver. Y de repente, un buen día se me ocurre decir, bueno, ya está prácticamente arreglado mi closet, solo me falta guardar los zapatos correctamente. Y entonces ya estoy en Gold. En el mismo data lake, yo tengo esta evolución de mis datos, de datos 100% crudos y desordenados, y los empiezo a ordenar y los estoy guardando exactamente en el mismo lugar. Con una gran ventaja. Yo me puedo regresar aquí. Bueno, y qué buena pregunta estás haciendo, José Manuel, porque es la siguiente diapositiva. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera es que Spark puede funcionar en Kubernetes y puede funcionar con Dataproc. Entonces tú puedes generar tu propia aplicación utilizando GKE o utilizando Dataproc, instalar tu pequeño clúster y colocarle Spark y Delta, o contratas Databricks. Databricks es la empresa que está detrás de Spark y de Delta. Son los que liberan el código y los que publican la aplicación tanto de Spark como de Delta. Son una empresa que tiene un servicio que funciona tanto en Azure como en AWS o en GCP. Y entonces puedes hacer una de dos, José Manuel. Te vas por las piedritas y puedes utilizar Dataproc o Kubernetes, generar tu clúster y desplegar tu Delta, o simple y sencillamente, déjenme, me muevo. Me voy a Databricks. Un momentito, por favor. Tengo problemas aquí con mi teclado. No sé qué pasó. De repente todo entró en caos. Ahí está, estamos con Databricks. Hay una versión de comunidad en donde tienen 30 días para utilizarla. No, creo que lo tengo en otro lado. Bueno, denme un segundito. Creo que también lo puedo hacer directamente desde la consola. Sí, aquí está. Y me suscribo. Y entonces, si ustedes se fijan aquí, ya tiene Spark, ya maneja Data Lake, ya utiliza un clúster de GKE con Autopilot, ya maneja notebooks, Machine Learning, todo esto, y te dice cuáles son tus tarifas. Tiene las unidades de cómputo de procesamiento. Esto está en pesos, son 2.7 pesos por unidad. O si necesitan infraestructura premium, es decir, tienen prioridad, utilizan esto. Voy a escoger esta. Autorizo y de manera automática, en el caso de Databricks, en Google Cloud, despliega un clúster de Kubernetes hecho específicamente para Databricks. Más que utilizar Data Mesh, Luis, lo que utiliza Databricks, hablando de Data Mesh es un concepto.
Pero Databricks, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Denme un segundito. Es Databricks. Denme un segundo. Cuando hablamos de Data Mesh, hablamos de la manera en cómo yo comparto y le doy acceso a la información de mi Data Lake a las personas. El Data Lake me permite identificar cualquier elemento en cualquier momento dentro de mi Data Lake. Y la respuesta de Data Mesh y la aplicación de Data Mesh de Databricks se llama Unity Catalog, en donde tú generas la gobernanza que incluye la manera en cómo tú compartes tu información con los demás. Entonces, sí, Luis, efectivamente, tú puedes utilizar Data Mesh utilizando Data Catalog y desplegar ahí Data Mesh. Y sí, como lo comentaste, Data Mesh es un concepto. El concepto de cómo tú vas a compartir la información y volvemos al tema de la fuente única de la verdad. Una fuente única de la verdad es el único lugar al que tú puedes acceder a los datos. La gran ventaja es que tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi equipo de ingeniería necesita los datos más actualizados de la última operación, pero la gente de contabilidad quiere ver los históricos de hace 6 meses. Con Databricks y con Delta, funcionando sobre un storage de objetos, puedes de las dos maneras satisfacer la necesidad de ambas personas. Lo único que tienes que hacer es generar las reglas utilizando el Unity Catalog. No sé si se entendió. ¿Estamos bien? Perfecto. La realidad es que, bueno, ahí viene el comercial. Nosotros somos partners de AWS, somos partners de Azure, somos partners de GCP y somos partners de Databricks. A esto nos dedicamos. Tenemos experiencia con esto. Trabajamos con infraestructura híbrida, trabajamos con on-premise y lo más importante, somos expertos en ingeniería de datos. Estos temas los estamos llevando a diversos proyectos, por ahí escucharon, seguramente leyeron de algunos. Y la realidad es que son herramientas de gran poder que nos permiten ser dueños de nuestros datos y sobre todo nos facilitan mucho la vida. Si ustedes en aquellos viejos tiempos trataron de desplegar un clúster de Hadoop, saben lo difícil que es. Aquí con 2 teclazos ya tienen su clúster. Y les van a cobrar por el consumo, única y exclusivamente por lo que consumes. Esa es la gran ventaja. Ok, no sé si tengan alguna duda o comentario. Voy a dejar de compartir y si quieren, ahorita levanten su manita o coloquen en el chat su comentario. De todas formas, les dejo mi correo. Ahí somos 106 personas. Excelente. Muchas gracias por estar aquí. No, parece que no. Bueno, de todas formas, ¿cuál es el punto de inicio, Héctor? El punto de inicio es conocer tus datos. Necesitas saber si tus fuentes son bases de datos relacionales o no. Necesitas saber qué tanto necesitas una fuente única de la verdad. Necesitas hacer gobernanza y esto es muy importante. Hay una organización que seguramente ustedes han escuchado de ella, que es la encargada de la gestión de datos, que se llama DAMA. De hecho, publicaron, ya saben, todos publican su BOC. Está el DAMA BOC. Se los voy a colocar también. Si ustedes quieren empezar,
Mario, ahorita te digo los recursos, dame un segundito. Aquí está. No, este no es. Copié. Por cierto, lo que les acabo de colocar en el chat es el comando para desplegar mi contenedor con Kubernetes. Con Kubernetes, con Spark y con Delta. Uf, sí, faltan muchas cosas de esas, Luis. De hecho, faltan muchísimas cosas con respecto a Machine Learning. Hay mucho que hacer por ahí, sobre todo con el tema de la consistencia de los datos y de la calidad de los datasets de entrenamiento. Eso yo lo vería mucho más que con Data Lake, con Spark. Sí, van a haber varias partes. De hecho, hay muchas cosas que platicar. Y bueno, contestando la pregunta, el DMVOC, al final en los últimos capítulos, les habla sobre la madurez de sus datos. El Data Maturity Model. Para su organización, lo primero que tienen que hacer, muy parecido a CMMI, revisen cómo están en su Data Maturity Model. Ese es el primer paso. Depende, Omar, depende de tu caso. Si tú ya tienes una base de datos relacional y tus datos vienen de una base de datos transaccional, a lo mejor lo más barato es tu Data Lake, porque ya gran parte del trabajo, un Data Warehouse, porque ya gran parte del trabajo de ordenar la información ya está hecho. Si de repente tu información es de muchas fuentes y no está totalmente estructurada, el Data Lake puede ser más barato. No existe una solución óptima recién salida de la caja. Y es por eso por lo que estamos aquí. Las soluciones tienen que ser analizadas, necesitamos saber cuál es nuestra madurez, si conocemos nuestros datos, si sabemos, y aquí viene la parte interesante. Inclusive antes de entrar a esto, siempre hablamos de personas, procesos, tecnología. Si las personas están bien, si los procesos están bien y si nuestra tecnología está bien, entramos con datos. La alternativa CMMI, pues hay muchas. CMMI lo puedes utilizar. Por ahí hace mucho tiempo estuvo Microsoft, que me gustaba mucho. Y la realidad es que no hay demasiadas más. CMMI yo creo que es el estándar para la madurez desde el punto de vista de una organización de desarrollo de software o de servicios de software. Puedes utilizar ITIL, puedes utilizar TOGAF, pero no es tan completo como CMMI. Sí, Data Governance es lo primero, Luis. El modelo de madurez te va a hablar sobre dónde estás y lo segundo es colocar las reglas sobre tus datos. Y ya después vas a hablar de linaje de datos, vas a hablar de data mesh, vas a hablar de todas las arquitecturas de datos y vas a hablar de aplicaciones dirigidas por datos. Y entonces ya te vas a volver una organización orientada a datos. Hay muchísimo por hacer. Esto es apasionante y está creciendo a pasos agigantados. Realmente esto que están viendo ustedes con Machine Learning e inteligencia artificial es la punta del iceberg. Al final de cuentas, con lo que ustedes se quieren topar, si quieren que ChatGPT funcione correctamente, es con datasets de aprendizaje que estén muy bien calibrados y que sean consistentes. Y la única manera de hacerlo es con estas operaciones. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Pues no me queda más que agradecerles. Vienen más pláticas sobre datos. Como les comento, recientemente nos hicimos partners de Databricks. Vamos a hablar mucho de Databricks, pero eso no implica de que podamos tocar cualquier tema. Al final de cuentas, lo que nos gusta es el cómputo, la ingeniería de software y pues cualquier cosa que ustedes quieran preguntar independientemente de la marca o plataforma, pues estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias.